manière, je dirais, sur le plan syntaxique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais également la mémoire de la poésie orale. Vous avez là une certaine marque, un certain critique pour, bien sûr, en marquer cela. Je vais terminer par un dernier point, parce que là, pour ne pas m'accaparer la parole, il y a un autre point, Azdin, qui est très important pour nous. C'est ce qu'on appelle la recevabilité. Donc, la recevabilité des emprunts. Donc c'est-à-dire, si vous continuez toujours dans la même étude sociolinguistique, vous devez voir comment s'effectue la recevabilité. Et là, j'enrichirai ce que disait Brerch, c'est-à-dire que c'est une recevabilité qui est spatiale. C'est-à-dire en partant de Mlilia vers le Rif, c'est-à-dire les profondeurs du Rif, et en partant de Ceuta vers les profondeurs du Rif. Vous voyez que le nord du Maroc, là vous avez une certaine recevabilité des emprunts. Moi je suis de Benin Sar, c'est-à-dire la frontière, je suis né à la frontière de Benin Sar. Et je sais ce que ça veut dire un emprunt. J'ai appris l'espagnol avant de parler l'arabe, ce qui fait que, c'est-à-dire que la recevabilité de l'emprunt espagnol se fait de una manera automatique. Donc ce qui fait que là, vous aurez la recevabilité, bien sûr, et vous pouvez toujours cette recevabilité la verser dans ce qui est didactique, les manuels scolaires, etc., comment ils vont fonctionner dans les manuels, etc., etc. Pour conclure, je vous dis la chose suivante, Siazdin. Votre thèse est très riche. Personnellement, et ça je le dis sans embâche et sans rien vous cacher, je vous félicite et je remercie aussi les directeurs parce qu'ils ont encadré un très bon travail. J'aurais bien aimé être à leur place. Donc ça je le dis, papa. Donc ce qui fait que j'aurais bien aimé être à leur place parce que vous êtes pionniers dans un domaine sur lequel personne n'a travaillé. Donc le nom de M. Ouqab et M. Abou-Oula figurent bien sûr dans les études Amazigh. Donc c'est vrai, ils vous ont encadré théoriquement, sur le plan linguistique, scientifique, etc. Mais ce sont des choses, là ce que vous avancez sur Amazigh est correct, est très riche, et il peut être développé en plusieurs thèses, bien sûr, postérieures. J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ceci, parce que moi, je suis pas un hispanisant. Je lis en espagnol, je lis Marquez, j'ai enseigné à Barcelone, en castillan, mais mon castillan est toujours boitillant, mais j'ai beaucoup adoré votre style, je ne sais pas pourquoi. Là, vous m'excusez, donc j'ai beaucoup apprécié son style, donc j'ai beaucoup aimé votre manière d'écrire, je la trouve intéressante, riche. Vous m'étonnez parce que là, je vous le dis. Donc au total, M. Azdin, votre recherche va être un point qui va marquer les études amazigh, et il faut le dire. Pourquoi? Parce que vous menez une réflexion nouvelle sur un champ nouveau et où vous avancez des choses qui sont très intéressantes. Et merci. He evaluado la extensa y actualizada bibliografía consultada por el doctorando. Esta abarca el tema en profundidad. Libros especializados, artículos, tesis doctorales en distintos idiomas. Hay más de 400 referencias. Es muy variada la bibliografía, bien construida y pertinente, además de una adecuación y viabilidad de las fuentes y el valor y el volumen de las informaciones intrínsecas que son considerables. En cuanto a la metodología, pues me ha parecido muy adecuada al tema, aunque no exhaustiva, porque supongo que el doctorando tampoco lo quería hacer, siendo un trabajo de campo. En efecto, esta metodología es tridimensional, como lo ha señalado el mismo doctorando en la exposición y inspirada en las tendencias o corrientes más modernas de la sociolingüística. Además de lo dicho, sobresale la originalidad del tema y el tratamiento conciso y convincente de los resultados. Sorprende, por último, ver cómo domina el candidato las 3 lenguas implicadas en su proyecto.
y el contexto donde éste se ha realizado. Por lo que estoy muy satisfecho de la tesis en su conjunto. Ahora bien, como la perfección no es humana, y como suele ocurrir en todas las tesis que se llevan a cabo, uno puede detectar en el trabajo algunas omisiones, algunas discrepancias, siendo las ciencias sociales controvertidas y delebles por naturaleza. Y paso ahora a hacer mis observaciones y algunas preguntas, que como lo he dicho, en nada desprestigian a la tesis. Por favor, quisiera que nos aclararas el uso de las preposiciones en la elección del título, porque he notado en la página 309 que en dos artículos tuyos que citas allí, pues utilizas indistintamente a y en. Por otra parte, en los mismos artículos usas el amazigh del Rif y aquí el léxico rifenio. Si hay alguna diferencia o por qué esta ambigüedad. Por otra parte, en este apartado, hubiese sido importante y pertinente diferenciar calco y préstamo. Calco y préstamo y separarlos del concepto de neología, como lo ha dicho nuestro colega pertinentemente, para evitar simplemente confusiones. Omitiré esta explicación por ser larga y ardua. Luego, hablando de la integración del préstamo, pareces omitir en la parte práctica lo que expones en la parte teórica. Me refiero a la página 118, donde hablas del Act of Transfer, luego Interim Period, pero que no ilustras con ejemplos. O sea, que no, estos dos conceptos no los aplicas en el momento de exponer los ejemplos. Vayamos ahora a la página 131. Página 131. Donde dices adoptándola y aceptándolas en vez de adaptándolas, porque en este contexto las dos palabras significan lo mismo. Pasemos ahora a la transcripción fonética que utilizas, donde utilizas corchetes, pero también barras oblicuas. Parece que hay una confusión entre el uso de barras y corchetes, reservadas estas a la transcripción fonológica. Página 135. Página 135. O sea que en la transcripción fonética utilizas corchetes, pero también barras oblicuas. ¿Cómo lo justificas? Ahí tenías que haber puesto corchetes y no barras, ya que son simplemente unos sonidos. Paso ahora a la página 209. Citas autores muy antagónicos. 209. Citas varios autores antagónicos y no defines un método preciso y un esquema de análisis semántico explícito. Por ejemplo, el de Greimas. ¿Por qué este eclecticismo y qué dilemas has encontrado en ello? Para terminar, quiero recordar que estas observaciones no desprestigian
en nada esta tesis, que es una excelente contribución al tema tratado. Por ello, te propongo o te proponemos su publicación. Recibe mis felicitaciones. Procederé, me limitaré a dar algunas observaciones de tipo formal y de contenido sobre el trabajo. Quisiera también felicitar al doctorando y a sus respectivos directores por la calidad de su tesis. No obstante, quisiera dar algunas observaciones que reitero de que no le van a restar mérito, tanto las que voy a hacer como las que hicieron los profesores antes que yo, no le restan ningún mérito al trabajo. Presentación cuidadosa del trabajo, en la que se respetan las normas editoriales que exige un trabajo de esta índole. Se trata también de un trabajo bien estructurado, equilibrado en sus partes, un trabajo que consta de 400 páginas, de 2 partes de carácter teórico y práctico a la vez. Y en cuanto a la metodología usada, queda bien expuesta tanto en su trabajo como en la presentación, también el estado de la cuestión, los antecedentes de la investigación y sus aportaciones al tema que trata. En lo que se refiere a la bibliografía, se nota que el doctorando ha hecho un gran esfuerzo de lecturas interdisciplinarias que reúnen varios trabajos teóricos de lingüística, semiótica, teoría del discurso, junto a otros trabajos monográficos que presentan cada uno de ellos sus aportaciones y particularidades, lo cual queda bien reflejado en la extensa lista bibliográfica que el doctorando adjunta a su trabajo. Y por último, en cuanto a las citas bibliográficas, yo diría que grosso modo se respeta la metodología requerida y el doctorando respeta minuciosamente esta metodología y creo que ha usado la metodología americana en cuanto a las citas bibliográficas. Sin embargo, me gustaría hacer algunas observaciones y preguntas sobre estos aspectos. En lo que se refiere al índice, por ejemplo, me parece que es un índice muy detallado, que refleja claramente el contenido del trabajo, pero no creo que sea conveniente volver a incluirlo al principio de cada parte y de cada capítulo. Me parece una redundancia innecesaria. En lo que se refiere en cuanto al contenido, he tenido la oportunidad de leer otras tesis doctorales sobre aspectos lingüísticos de índole parecida, quizás no sobre el español del Rif, en el habla del Rif, sino más bien en el habla del norte de Marruecos. Y me parece que el trabajo que nos ofrece hoy el doctorando Tahri es un estudio abarcador y muy completo. Es un estudio minucioso, casi en todos sus aspectos, incluso yo diría que desde el preámbulo se nota esta minuciosidad en la determinación de la zona de estudio, a pesar de la observación que le hizo el profesor Abrigues. Pero sí me gustaría también hacerle una pregunta. Vuelvo a mis lecturas sobre el español en el norte de Marruecos. Quisiera preguntarle si ha tenido la posibilidad de cotejar su estudio con estos estudios y por lo tanto yo recuerdo algunos elementos que aparecen en estos estudios y no en el suyo, y sí me hubiese gustado encontrar alguna respuesta al respecto. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, pues estamos hablando de la intención de los hablantes al usar estos préstamos, si es una intención deliberada o indeliberada. También estamos hablando de cuál es la reacción de la población rifeña, o sea, ante la evolución de estos préstamos lingüísticos en el habla del Rif. Si están de acuerdo en que pervivan y permanezcan en el habla, o ya es hora de que se interrumpa, ¿no? Bien. Otro aspecto también es la huella del español en la vida cotidiana, aparte del habla, donde se notaría también la presencia de este español en el Rif. En el norte, por ejemplo, encontramos en todas las señales, en los carteles, en las pancartas que se ponen en los comercios, por ejemplo, vemos que se pone carnicería y no se pone en francés, sino se pone en español.
Entonces, en el RIF no sé si sería el caso, me gustaría tener una respuesta. Y bueno, recapitulando lo dicho, aquí de conclusión, me parece que es una tesis ambiciosa, una valiosa aportación al estudio de los préstamos lingüísticos, al habla de Marruecos y del RIF en particular. La investigación nos conduce asimismo a plantearnos la cuestión y la problemática de la estandarización de la lengua amazigh, y a la que alude el doctorando en su trabajo, un proyecto nacional que nos incumbe a todos y que empuja a reflexionar sobre él y a formular preguntas al respecto. Entonces, al igual, siempre cotejando los estudios, al igual que la amazigh del RIF, por ejemplo, se sometió a la influencia española, el amazigh en el Atlas, perdón, el amazigh en el Atlas se sometió a la influencia de otras lenguas extranjeras, principalmente el francés, debido a factores históricos, por supuesto, y cito a modo de ejemplo la palabra tusut en Shelha, que significa tú sé, como lo que estoy haciendo ahora, y otra palabra, por ejemplo, es cochina, que no sé en este caso si proviene del francés, cuisine, o proviene del español. Entonces, ahí os invito a indagar en este campo y a reflexionar sobre la unificación de la lengua bereber a nivel nacional, si hay que mantener estos préstamos o si hay que descartarlos dentro de este proyecto. Una vez más, gracias a los miembros del jurado, señor presidente, y felicidades nuevamente a nuestro doctorando. Gracias. Gracias, colega. Tesis. Bueno, en general, o sea, mi impresión es positiva. Me sumo a lo que han dicho los eminentes miembros de este jurado. El trabajo está bien presentado, es decir, visualmente, incluso la estructura externa, perdón. Entonces se ve que el doctorando ha desplegado muchos esfuerzos y ha tomado su tiempo para poder presentar un trabajo casi limpio, formalmente hablando, ¿no? Bueno, como lo han dicho también otros profesores o miembros de este jurado, entonces, pese a la importancia del trabajo, pese precisamente a esa limpieza de la cual he hablado, pues, como siempre, tiene que haber defectos, porque la perfección, como lo ha dicho también nuestro colega, no es humana, no es divina, es de Dios. Entonces, partiendo de esta idea, pues yo voy a organizar mi intervención, pues como siempre, pues hablando de los tres aspectos fundamentales, ¿no? La técnica bibliográfica, la lengua y el contenido. No voy a repetir todo lo que han dicho los demás profesores. Que no entiendo es que tiene que ver con la estructura, es lo de primera parte, segunda parte, y luego no sé, porque capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc. Es decir, para hablar, por ejemplo, del primer capítulo de la segunda parte, tengo que decir el capítulo 3 de la segunda parte. Vamos a ver, por ejemplo, ¿de qué ha hablado usted en el primer capítulo de la segunda parte? Tiene que ser primer capítulo de segunda parte. Cada parte tiene, es así como, no sé si me... Es decir, usted hace, ¿qué es lo que hace? Primera parte, segunda parte. Y luego, como lo dice, hemos dividido las dos partes en 4 capítulos. No, hemos dividido cada parte en 2 capítulos. Y tiene que ser primer capítulo, segundo capítulo de la primera parte, y luego primer capítulo, segundo capítulo de la segunda parte. Es decir, no primer capítulo, segundo, etcétera, y luego tercer capítulo. La segunda parte empieza por capítulo tercero. ¿Qué estoy diciendo esto? Es decir, que cuando usted deposita su obra, se supone que lo que está entregando es un trabajo que tiene que defenderse solo. Es decir, usted ya no tiene, aunque esté con nosotros, usted no se dice defensa, lectura, pero el libro tiene que defenderse. Por eso todas las cosas tienen que aparecer tal como Dios. Y digo lo mismo como, o sea, lo ha dicho su co-director, profesor Oab, y también el profesor Abrigas. Notamos precisamente que usted domina la lengua,
¿no? Y yo creo que es esta confianza en sí la que le ha hecho pues, escribir con tanta espontaneidad, etcétera. Por eso hay muchas cosas que discutibles desde el punto de vista de la expresión lingüística, ¿no? Incluso desde el punto de vista, digamos, del uso de metáforas, ¿no? Entonces, generalmente cuando estamos elaborando un trabajo científico como este, que sea en literatura o en lingüística, tenemos generalmente que soslayar, intentar evitar precisamente el uso de las metáforas. Y para usted en su trabajo hay un montón de metáforas, es decir, metáforas para todos los gustos y de todos los colores, ¿no? Entonces, cuando dice, por ejemplo, la cumbre del contacto, ¿eh? Labrar su destino, para mí... es decir, utiliza muchas, etcétera, ¿no? Y a veces, es decir, no estoy diciendo que se trata de oraciones erróneas desde el punto de vista sintáctico, pero para mí, personalmente al menos, no sé lo que piensan los demás, pero son metáforas que página anterior, 294, cabe hacer notar. Son 3 verbos seguidos. Cabe hacer notar. Cabe hacer notar. No estoy diciendo... Y directamente procederemos, adoptaremos, estableceremos, explicaremos, etcétera. Es decir, se supone que usted generalmente para solucionar el problema optar por lo que se llama el presente ahistórico, ¿no? Y utilizar el presente, así sin más complicaciones puede salir a flote, ¿no? Y luego a veces no se da cuenta. Yo digo y mantengo que no hay temas nuevos. Nunca. Las habrá. Así es. Primero la página 59. Primero el rifenio, y lo presenta así, el rifenio. Y luego en segundo lugar dice la variante Tamazirt, como si Tamazirt fuese la variante del Rif. Eso es lo que dice en sus palabras, no es lo que sé que usted quiere decir otra cosa, pero digo que sus palabras dicen lo que normalmente usted no quiere decir. Y lo mismo para el tashilhit, ¿no? Dice la variante no es tashilhit, para mí es tashilhit, ¿no? Quédese en lo suyo y me quedo en lo mío, ¿no? Es tashilhit y no tashilhit, ¿no? Bueno, en lo que se refiere al contenido, yo creo que por eso lo he dicho hace poco, por haber leído mucho, por eso le felicito, siempre me gusta que los demás leen, porque si no se lee, no se escribe. De sinonimia perfecta, 115 y 290. Y intenta hablar, o sea, para mí es un planteamiento totalmente falso. Desde el punto de vista lingüístico, no hay sinonimia perfecta. No hay sinonimia perfecta, ni tampoco antonimia, a menos que se hable de lo que se llama antonimia gramatical. Es decir, es la antonimia gramatical es la que es perfecta, mientras que sinonimia, no hay sinonimia perfecta, no la hay. Y usted está intentando descubrir, y al principio, pues al final saca la conclusión, pues no hay sinonimia perfecta. Ya sabemos desde el principio, no hay sinonimia perfecta, no puede haber. Pues, hay muchas observaciones bueno, termino con solo eso, que tampoco me gusta, de eso de así será, no me gusta, tengo que señalarlo, ¿no? Tengo que señalarlo porque son cosas que no se dicen, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, pues así era, así es y así será. Eso no es científico. Primero, usted no es Dios para ¿Quién le dice que eso no va a cambiar? Que los españoles van a salir de Melilla y que ya no se hablará etcétera, ¿no? ¿Quién le dice que esas cosas tenemos que... me he olvidado completamente de... Si usted ha apuntado ya sus... sí, ¿no? claro, sí. Tiene derecho a la palabra y contestar. Pues primero muchísimas gracias a todos los profesores por su presencia y por las observaciones, sus pertinentes y valiosas observaciones que seguramente voy a tomar muy en cuenta en mis futuros trabajos, en todos mis futuros trabajos. En cuanto a la lista de
de los préstamos, realmente esta lista no es un diccionario y tampoco hay diccionarios que contengan todas las palabras. Este es un campo de investigación que seguramente será en el futuro, pero no se trata de un diccionario, sino de los préstamos más, más usados. En cuanto al aspecto del profesor Naqi, al aspecto sintáctico, yo creo que realmente no precisa de estudios profundos dada la falta de un corpus digno de ser considerado, porque yo hablo de préstamos de palabras que hay en las palabras, no se trata de frases. En cambio, el ámbito morfológico sí merece un estudio aparte. Lo de la geografía de las zonas, de precisar las zonas donde he realizado el trabajo, pues lo he dicho al final en una pregunta, que es un campo, no se puede precisar en todo momento las zonas, porque las zonas de referencia ya son conocidas. En cuanto al preámbulo, sí, para el profesor Abregas, que es refeño, que es de la RIF, no va a necesitar ese preámbulo, pero para los extranjeros, para los españoles, para los que no son de RIF, evidentemente van a necesitar esa presentación. Yo hablo de un espacio del RIF, entonces no puedo descartar su definición. Además es una introducción. En cuanto a las palabras, yo mismo he descartado muchas palabras, por ejemplo, palabra ammas. Ammas no sé si viene de la palabra jamás. También laxida no se sabe porque algunas veces no es fácil dilucidar si una determinada voz pertenece al tronco o no. Normalmente la identificación de palabras extranjeras en una lengua suele ser mucho más sencilla cuando la lengua original y la lengua receptora se difieren mucho en su estructura. Pero en el caso de las lenguas de la misma familia, como las lenguas románicas, es mucho más fácil. En el caso nuestro, cuando se plantea el problema de una voz, si pertenece o no al español, volvemos al vocabulario, a veces al vocabulario de SUS o Atlas, o lo descartamos. Por ejemplo, agraf, que dice origen rifeño, cuando normalmente agraf es un árabe primero que pasó a las lenguas ibéricas y que no se sabe. Nosotros tenemos que saber si ha pasado del árabe al tal o ha pasado por el español. Son cosas que yo no quería decir esto, pero surgió ahora la oportunidad de decírselo, pero podemos hablar más adelante sobre esas cuestiones que harían posible una publicación de ese trabajo, porque son cosas nuevas para mí desde el punto de vista, porque Sobre la negación, no hay negación. Yo digo en la página, por ejemplo, la página 39, en sus estudios, o sea, en los trabajos que he citado, los trabajos de Shami, de Shtato, del Qeirat, en esos trabajos, lo que hace, por ejemplo, Shami, en una página dice que el tema de los préstamos del español es importante y que necesita estudios. Esta es la referencia que hacen en los trabajos. Pero realmente no hay ningún trabajo, Cuando una cosa no la hay, entonces hay que escribir que no la hay. Sin rodillos. Pues muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo.